La revelación que Dios nos está enviando es algo que no debemos subestimar, que incluso tenemos que saber que va a ir creciendo. Es sembrada en nosotros como una semillita, pero día con día se va agigantando en nuestro interior. La enseñanza que se dio en 50 minutos, en una hora, es una cápsula que entró, si uno lo deja, ¿no? Si uno abre el corazón y deja que entre. Es una cápsula, una semillita que entró. Pero no es que entró y se queda ahí como semillita. Va a crecer, va a crecer, va a crecer, va a crecer. Y a la noche vas a tener sueños de Dios en base a la palabra que se sembró en ti. Durante el día vienen pensamientos, porque el reino, hermano, está siendo sembrado en nosotros. Vas a mirar cosas, vas a ver situaciones con otros ojos, porque ahora el reino está actuando dentro de ti. No es poca cosa sembrar el reino en una casa, en una iglesia. Te va a destruir la estructura religiosa y le va a dar nacimiento a un tiempo nuevo. De eso nadie se va a salvar, a menos que no estés escuchando. El que no escucha, el que no recibe esta semilla, bueno, no tendrá los efectos de esta semilla. Pero los que estemos agarrando esto de Dios, no vamos a poder salvarnos de los efectos del reino. El reino es muy poderoso. Cuando nosotros entramos a esto, ya no va a haber vuelta atrás. Hermanos, hemos entrado a un viaje de ida, en el mejor de los sentidos, no vayan a agarrar para otro lado. Es hermoso esto. Pero te obliga a quemar naves, las naves con las que andábamos antes, ¿no? La religión, la visión evangélica, la estructura religiosa, ya fue, chau. Y no vamos a volver más a eso. Entonces, ahora nos vamos a agarrar de Cristo y vamos a disfrutar el reino. ¿Qué les parece? Pero el que se suelte de esto, se complica. Porque es lo que dice Hebreos. Mira, les quiero mostrar. Hebreos capítulo 6, verso 7 creo que era, por ahí. No me acuerdo. A ver. Vamos a ver. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella, produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y abrojos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Entonces, nosotros somos esa tierra sobre la cual Dios está sembrando su reino, está haciendo llover. ¿Qué espera Dios? Que nosotros germinemos y que demos frutos. Pero si no vamos a brotar, entonces esa tierra, dice, está próxima a ser maldecida, terminará siendo quemada. Bueno, entonces esto ya se puso serio, ¿no? Mire cómo sigue diciendo, verso 9. Pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Quiero otra vez marcar lo del verso 10. Dice, Dios no es injusto como para olvidarse de, vamos a ir anotando esto, obra, amor mostrado y servicio, ¿no? Obra, amor, pero amor manifestado, no amor de teoría nomás. Gracias, aquí está bien, gracias. Amor manifestado, ¿no? Entonces, obra que hayamos hecho,
amor que hayamos mostrado, de verdad, y servicio. Dios no se olvida de eso. Entonces no tengamos temor, ¿no? Porque puede que con esto que Dios nos está sembrando, por ahí en algunas cosas fallemos, no nos salga bien, no respondamos como teníamos que responder. Bueno, tampoco se ponga mal y diga, ya me va a maldecir y seré quemado. No. No, primero, hermano, Dios es bueno. Pero también dice ahí, Dios no se olvida de nuestro amor, de nuestras obras y de nuestro servicio. Entonces, acá hay algo que hay que hacer notar, y es que mientras nosotros estamos recibiendo, amados, esta revelación del reino, no estemos pasivos, no estemos quietitos, sin hacer nada. Estemos haciendo la obra, estemos amando con demostración de ese amor. En estos días la bandera que levantamos fue amor a Dios y amor a las personas. Estemos amando y estemos sirviendo. Eso es lo que nos va a cubrir para que el tremendo mensaje, la poderosa semilla del reino que nos están sembrando pueda germinar y pueda brotar y no terminemos siendo una tierra quemada. Amén. Pero es clave no solo oír. Diga conmigo, por favor, además de escuchar, hay obras que hacer, tenemos que amar y hay que servir. Ahí al hermano que tenés al lado, decirle, no te olvides de estas tres cosas. Carlito, anótalo. Amén. Obra, amor y servicio. A ver, ¿cuáles son esas tres cosas? Yo tengo un pesar, hermano, en mi corazón. Voy despacito, tengo temor, un temor y temblor de que nos hemos metido a una cosa que ni siquiera yo sé a dónde voy a ir a parar, hermano. Si ni yo sé a dónde voy a ir a parar, imagínense ustedes, no sé a dónde. Pastor, si usted no sabe, y bueno, no sé, te digo la verdad, esto nos puede catapultar a una cosa tremenda, porque es el reino de Dios renovándose, como pasó hace 2000 años atrás, hermano. Y viste que con Jesús, vos decías, ¿a dónde va a ir a parar todo esto? Era impredecible, porque es grande. Hermano, nuestro Dios es grande y el reino es grande. Entonces, si nos están sembrando el reino, estamos sacándonos el chip religioso para recibir el reino, nos están metiendo en algo grande. Y conforme yo voy enseñando a la iglesia, tengo que tener cuidado de no estar dando, como dijo Jesús, perlas a gente que no está lista para las perlas. Así no dijo Jesús, pero yo lo estoy acomodando, ¿no? Porque podemos terminar, como dice, y volví a poner el versículo, dice, la tierra estará próxima a ser maldecida y ser quemada si después de haber recibido esa siembra tan maravillosa, no produce nada, ¿no? Yo les digo, hermano, tengo ese temor y ese temblor, que de acá a unos meses, después de haber recibido esta revelación del reino, no hagamos nada. Quedó todo ahí. Ahí no hay vuelta atrás. Ahí vamos a estar complicados. Entonces, necesito, hermanos, dejarles hoy bien claro esto. Hay tres cositas que nos van a salvar. Diga conmigo, obra, amor y servicio. A ver ustedes, ¿cuáles son esas tres cositas? Y otra vez, como pasó con otra tríada, ¿no? El mayor de los tres siempre es el amor. Entonces, mantenete amando, que eso te salva. Incluso en el tribunal de Cristo, si en varias materias no rendiste, ¿viste? Te van poniendo 4, no va. Pero llega el amor y ahí sí la hiciste. Dice que el amor cubre multitud de pecados. Entonces, hermano, ayúdame porque esto es importante. Ahí al que tenés al lado de decirle, mantenete amando, hermano. Mantenete amando. No hagan cosas por contienda. No hagan cosas por envidias. No hagan cosas por competencia. Por favor, hermanos, hagamos todo lo que hagamos, hagámoslo por amor. Amor a Dios y amor a las personas. Amás ahí a los que tenés alrededor, a tus hermanos. Ahí, mirá un ratito, ahí hay amor ahí con los hermanos. ¿Sí? Si no tengo amor, nada soy. Así que amando.
Sirviendo al Señor también es muy importante. Dice que el Señor está anotando nuestro servicio en la obra. Amén. Así que sirviendo al Señor. Y conectado con la obra de la casa. Cada casa que Dios levanta le da una visión, una obra para realizar. Así que tenemos que estar conectados con la obra de la casa. Participar de la obra de la casa. Amén. A veces es haciendo un té para cuidar la garganta del pastor. Hay una hermana que se levantó entre la ofrenda y la prédica. Espero que haya dado la ofrenda y no haya rajado. Y fue rápido a hacer un té. Dice, cuidemos la garganta del pastor porque es la herramienta que uso y que está gastándose de a poquito, ¿viste? Entonces, hasta eso es un servicio hermoso delante del Señor, como los hermanos que limpiaron para que hoy vengamos aquí, esté todo limpio. Participad del servicio. Alguien dígame amén. Los hermanos de transmisión, hoy están de franco los hermanos de transmisión, pero siempre están ahí sirviendo, atentos a que lo que estamos aquí predicando salga a todo el mundo. Y no solo en el momento que predicamos, lo pueden ver después. Eso es una obra muy linda, participe de eso. Por ahí usted dice, yo no sé nada de computadoras, de transmisión, pero ¿cómo puedo participar? Porque me parece muy importante eso. Bueno, dando, por ejemplo, para que podamos seguir alquilando esa cámara. Alguien me dijo alguna vez, pastor, ¿y por qué no la compramos? Y yo me acordaba de mi vieja y decía, no podemos trotar, querés galopar. No, esas cámaras, estamos transmitiendo con cámaras profesionales que valen muchísimo dinero, muchísimo, en dólares, muchísimo. Entonces, incluso si la compráramos, no sé cuántos años tendrían que pasar para amortizarlo. Por el momento no manejamos una economía como para amortizar eso, entonces nos conviene seguir alquilando. Pero dar para el alquiler es una manera de participar. Hermanos que se ofrezcan y digan el lunes que hay que ir a devolver la cámara a Capital. Bueno, yo puedo hacerlo. Otro hermano dice, yo lo hago otro lunes. Varios que lo hacen, entonces es un poquito cada uno, no le hace mal a ninguno, ¿no? Pero todos participando de la obra. Otros por ahí de la música, del sonido, otros del área de evangelización, otros del área de integración. Estamos trabajando en eso. Otros por ahí en la visitación. Y bueno, y así, todos en la obra. Tenemos una oficina funcionando en Pilar. Usted podría decir, che, yo quisiera participar, aportar mi grano de arena en algo que se pueda hacer ahí. Pero, hermanos, Cristo te va a pedir cuentas cuando vayas delante de Él. ¿Qué hiciste en la obra? Y Él no te va a pedir por la obra del pastor Freyson, no te va a pedir cuentas por la obra del pastor Ibarra, por la obra del pastor de la otra ciudad. No, Él te va a pedir cuentas por la obra de tu iglesia, donde Dios te puso. Entonces, hermanos, es muy importante eso, ¿no? Estas tres cositas. Cerramos, repitamos esas tres cositas. ¿Cuáles son? Obra, amor. Bueno, ahora sí. Estoy dando vuelta porque no sé si meterme o no meterme en esto, hermanos. Señor Santo, por favor. Vamos a anotar, anote ahí, ponga escogidos para el reino. Escogidos para el reino. Lo primero que tendríamos que considerar, muchas gracias. Lo primero que tendríamos que considerar para entrar al tema, que obviamente hoy solo vamos a introducir, va a tener que continuar, es que tenemos que romper ciertas cáscaras, ciertas parecitas que hemos levantado de tantos años de ser religiosos evangélicos, ¿no? O de la religión que sea. Porque la religión suele ponernos en una cajita y dentro de esos parámetros nos movemos. Pero ahora nosotros estamos recibiendo la revelación del reino. Entonces deberíamos manejar los parámetros del reino. Nos sirven los parámetros religiosos para contener el reino. ¿Amén? Entonces necesito primero empezar a hablar de parámetros.
Para hablar de parámetros hay que entender que aquí vamos a tratar algo que tiene que ver con Dios. Entonces yo les pregunto, ¿qué puede contener a Dios? Nada. ¿Esa es la respuesta? Ustedes son muy zarpados porque piensan que estoy haciendo una pregunta tramposa, entonces no quieren decir nada. No, pero no piensen en preguntas tramposas. Díganme lo que a ustedes les brota. ¿Hay algo que lo pueda contener a Dios? No, ¿verdad? Entonces la respuesta sería nada. Sí, no, más o menos. Pensemos juntos. La verdad es que nada puede contener a Dios. Nada puede contener a Dios. Pero a la vez, Él decide desde un acto que solo Él puede hacer como creador de todo, reducirse, humillarse, y eso no lo digo yo, lo dice Filipenses, que siendo Dios, Él se despojó de su gloria, de su reino, se humilló haciéndose hombre y yendo hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, a Él nada lo puede contener, pero decidió ser contenido en un cuerpo humano mientras estuvo acá en la tierra. Pero a la vez, ese cuerpo no lo podía contener y sin embargo a la vez estaba siendo contenido, pero no lo puede contener, pero estaba ahí contenido, sin embargo no lo puede contener. ¿Estoy siendo claro? Él es el Señor y va más allá de ese cuerpo que le hicieron para que Él cumpla su obra redentora en la cruz. Pero por un rato, por hablarlo así en criollo, Él permite que pueda ser contenida la divinidad en ese cuerpo, sin embargo no lo puede contener. Aunque fue contenido, no lo puede contener. Vayamos a otro ejemplo. Dios, Jehová, Dios Todopoderoso, se empieza a relacionar con su pueblo Israel. Y en un momento les dice que armen el tabernáculo para encontrarse con su pueblo. Ahí estaba el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. En el lugar santísimo había un único mueble. Era el arca del pacto. ¿Y qué pasaba ahí? ¿Qué había dentro del arca del pacto? Ahí estaba contenida la presencia de Dios. Por eso nadie podía entrar al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote una vez al año, y a veces no salían bien las cosas si el sumo sacerdote no estaba preparado, porque ahí estaba contenida la presencia de Dios en el Shekinah dentro del arca del pacto. Pero vuelvo a preguntar, una caja hecha de madera de acacia, cubierta de oro, ¿puede contener a Dios? La respuesta es no y sí, sí y no. No y sí, sí y no. Pero por un rato, vuelvo a hablar en criollo, Él permitió eso para tener ese contacto con el hombre a través de su presencia contenida en aquella caja, pero no lo puede contener. Dios sale de ahí, ¿no? Pero a la vez decide también manifestarse ahí. ¿Me van siguiendo el ejemplo? ¿Sí? Bueno, otro ejemplo, tercer ejemplo, porque son cosas delicadas, entonces necesitamos entenderlas. El Espíritu Santo, hermanos, ¿está en nosotros, sí o no? ¿Y Él puede estar contenido en una persona? Sí, no, no y sí, ¿no? Pero sí está dentro nuestro, sin embargo no se queda limitado dentro tuyo. Va a salir. Vamos con otra. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? ¿Cristo está circunscripto a tu corazón? ¿Se queda ahí? La verdad. ¿No dice la Biblia que nosotros los que le recibimos tenemos el derecho de llegar a ser hijos de Dios? Pregunto, ¿cuántos recibimos a Cristo en nuestro corazón, ¿no? Amén. Entonces, ¿es cierto si yo digo que Cristo está en mí? ¿Estoy diciendo algo cierto? Sí. Y dice la Biblia que Él está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. ¿Eso es cierto?
¿Y entonces dónde está? ¿Acá o allá? ¿La respuesta cuál sería? Las dos cosas. Porque Él está contenido, pero a la vez no. Se sale, porque ¿quién lo puede contener? Vamos, diga conmigo, todas las cosas de Dios pueden entrar en una cápsula, pero no se quedan solo allí. Amén. ¿Lo anotó eso? ¿Lo agarró? ¿Sí? Antes de seguir con el tema, déjeme hacer un paréntesis. Dios está dentro tuyo, pero no se queda ahí adentro. No está limitado por tu epidermis. Mi hígado sí está limitado, mi páncreas sí, mi estructura ósea usted no la puede ver, a menos que me corte o haya una fractura expuesta, pero si no, no puedes ver mis huesos. Un doctor podría ver en una placa por rayos X, pero no está viendo la realidad, está viendo una imagen, ¿no? Entonces eso no lo puedes ver, no puedes acceder a eso. Porque mis huesos no se pueden salir, mi hígado no se puede salir, aunque después de ciertas comidas uno cree que sí, pero no se va a salir. Mi sangre, a menos que me corte, no se va a salir. Pero el Espíritu Santo, pero Cristo que yo tengo dentro mío, ¿puede salir? Sí, hermano. ¿Puede irradiar de mí a otros? Sí. ¿Puedo sentir a Cristo solo abrazando a un hermano que está lleno del Señor? Sí. Eso es lo que tiene que volver. Eso es lo que nosotros le tenemos que volver a dar lugar. Y eso es lo que la estructura religiosa mata. La estructura religiosa te pone 4 paredes, todo queda ahí adentro. Te pone una caja, todo queda ahí. Te pone una estructura, quédese ahí. Y todo te lo circunscribe a ese límite. Pero ahora que nosotros estamos recibiendo lo del reino, hay que entender que sí el reino tiene parámetros, pero no van a limitar a Dios. Esos parámetros son solo para que nosotros tengamos un orden, pero no limitan a Dios. Dios va a fluir, Dios no lo puede contener nada, porque Él es Dios. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Estamos agarrando? ¿O paramos acá, oramos y vamos a casa? ¿Masticamos hasta la semana que viene? Ustedes díganme. Necesitamos que Dios nos vaya revelando su verdad. Creo que hasta ahí vamos bien, ¿no? Bien. Entonces ahora nosotros venimos hablando de revelación. Quisiera que anoten 3 cosas importantes. Anoten palabra escrita, anoten revelación y anoten experiencia. 3 cosas importantes a considerar. Palabra escrita, revelación, experiencia. Entonces, dentro de los parámetros de la estructura religiosa, lo más que yo podría vivir es cosas con la palabra escrita. Entonces leo la Biblia y hay cosas que me emocionan, que me tocan, que digo, ¡ay, qué lindo esto! ¡Wow, qué maravilloso! Cuántos versículos que incluso aprendimos de memoria en la religión, ¿no? Y eso no está mal, eso está bien. Pero es una relación que yo tengo con la palabra escrita. Tiene cierto poder, hay cierto perfume ahí, hay cosas lindas ahí, por eso a mucha gente le gusta la religión. Se encuentra con la Biblia en el caso de las religiones cristianas. Se encuentra con la Biblia y la Biblia, hermanos, tiene una belleza tremenda. Incluso para el ateo, para el que no decide creer en la parte profunda espiritual, va a encontrar en la Biblia riqueza para lo familiar, para lo cultural, para lo artístico, para lo político. De hecho, hay políticos que hasta usan la Biblia, ¿no? Entonces, esa es la palabra escrita. Yo hoy puedo venir, leerla y encontrar cosas que me emocionen, que me toquen. Bueno, pero hasta ahí es el nivel de la palabra escrita. Ahora, qué diferente es cuando sobre la palabra, sobre las escrituras, viene el impacto del Espíritu Santo y nos trae revelación. Entonces ya no es solo leer la Biblia y tratar de entenderla con mi mente humana, sino que ahora es el Espíritu Santo revelándome la palabra. Y se me abren los ojos y empiezo a ver cosas
que desde un análisis humano nunca hubiera visto. Pero el Espíritu Santo revelando es una cosa tremenda y queremos recibir esa bendición, hermanos. ¿Amén? Y entonces ahí aparece lo tercero, la experiencia. No se queda solo con la palabra escrita y lo que el Espíritu me revela, sino que ahora yo empiezo a tener experiencias con Dios. Experiencias personales, experiencias que pueden ser en momentos inusuales, soñando a la noche, a la mañana mientras voy al trabajo, en el tren, en un semáforo, caminando. De mil formas vas a tener experiencias con Dios, pero esas experiencias tienen que estar conectadas con la palabra escrita y revelada. Y conforme la palabra de Dios me va siendo revelada, más se amplían mis parámetros para tener experiencias con Dios. Pero si la palabra escrita no está mucho en mí, es decir, no leo mucho la Biblia, no sé mucho de la Biblia, y menos tengo revelación, entonces las experiencias genuinas que yo pueda tener están dentro de un parámetro muy pequeño. Porque no conozco a Dios debido a que no conozco la palabra. ¿Me siguen hasta ahí? En muchos lugares la gente no lee la Biblia, no la estudia, no tiene revelación, pero se la pasan con experiencias. Que yo vi esto, que vi lo otro, que soñé, que Dios me habló. Experiencias, pero sin la base de la palabra. Bueno, eso no es más que un misticismo barato y religioso. No tiene ningún sentido, no conduce a nada. Pero gran parte de la religión evangélica se mueve en base a eso. Las prédicas no tienen peso, no tienen contenido. Enseñanza, te la deben. La Biblia no la leen mucho, pero los cultos, rabajar, y cosas, y experiencia, ¿no? Y que hay la vieja esa que gira, no sé. A mí me encanta, hermano, girar si Dios me hace girar. Pero si no está la palabra, si no está Dios, ¿qué está haciendo esa hermana? ¿Qué está haciendo? Es el Espíritu. Hermana, si usted ni sabe cuál es el Espíritu. A ver, ¿cuáles son los 7 Espíritus de Dios? ¿Cómo 7? Dice la hermana. Dice, había 7, ahora voy a girar más. No, pará. ¿Por qué girás? Si es Dios, si te lo reveló Dios, es otra cosa. Pero si lo haces porque lo viste y pensás que así agitás la cosa, estamos mal. Se le abren puertas a espíritus inmundos. Hermano, de hecho, hay religiones satanistas que así invocan espíritus inmundos, girando. Pastor, entonces no cantemos más remolineando. No, sí, cántelo tranquilo. Pero tiene que ser con revelación, con la base de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me voy dando a entender, hermanos? ¿Sí? No está bien que seamos una iglesia sin experiencias, ¿eh? Ojo, porque hay otra parte de la religión evangélica que ellos se jactan de que nosotros no somos como esos pentecostales loquitos. No, nosotros estudiamos la Biblia, sí, puro estudio y no hay experiencias de Dios, no hay unción, no hay poder. No, eso tampoco está bien. Entonces, la vieja que gira, el otro que se la pasa estudiando, los dos extremos no es lo de Dios. Son extremos de la misma religiosidad. ¿Me sigue, hermano? Yo espero que usted me entienda cuando doy figuras así como la vieja que gira. Es un poquito de humor, no estoy diciendo nada malo. Y toda hermana que quiera acá danzar, dance con libertad. Si es de Dios, dale nomás. No va a decir, ay, pastor dijo que yo soy la vieja que gira. No, yo también puedo ser el viejo que canta ahí. No, espero que me entienda. Necesito dar imágenes fuertes para romper estructuras que son de muchos años. Entonces, ¿lo estoy logrando? ¿Sí? Esas iglesias evangélicas que van trae un pandereterío y cantando y lenguas que por ahí vos decís, bueno, pueden ser de Dios, como no sé. Si es de Dios está bien, pero a veces te das cuenta en el espíritu que no es de Dios, que ya es una costumbre religiosa, ¿no? Qué pena eso, porque lo de Dios es maravilloso. Entonces, diga conmigo, necesitamos la experiencia, pero en base a la palabra y la revelación.
Ahora, si la palabra que viene es fuerte y la revelación es abundante, imagínate las experiencias que pudiéramos llegar a tener. Entonces hay que estar preparado para eso. Por ejemplo, nosotros venimos estudiando sobre el reino manifestándose, ¿no? Entendemos el concepto hebreo Mahanaim. ¿Qué significa Mahanaim? Unión de dos campamentos, es decir, nosotros campamento terrenal unido al campamento celestial. Ahí aparece Hebreos capítulo 12, si querés ponerlo para que la gente lo mire en las pantallas. Hebreos 12 dice, os habéis acercado al monte Sión. No está hablando de un monte geográfico allá en Israel, no, es el Sión espiritual. Dice que ahí está la Jerusalén celestial, dice que ahí hay miríadas de ángeles, dice que ahí está Dios, que ahí está la presencia de Jesús, la asamblea de los primogénitos, los espíritus de los justos hechos perfectos. Bueno, cuando uno tiene esa palabra y se te va revelando, imagínate las experiencias que pudiéramos tener. Experiencias con ángeles, experiencias donde estén los espíritus de los justos hechos perfectos. Son experiencias demasiado fuertes que incluso yo, hoy, no sé mañana, hoy yo no dejaría que se publique en nuestras redes sociales. Porque es muy fuerte, porque se puede tomar a mal, puede hacerle daño al que no está preparado. Pero hermanos, hay ángeles aquí ahora, ¿sí o no? Dios nos va preparando para empezar a relacionarnos con experiencias donde se manifieste aquello que ya vemos en la palabra y que se nos está revelando. Entonces, sígame por favor. Palabra escrita, revelación, experiencia. Siempre tiene que ser así, no la experiencia por delante. Palabra escrita, revelación, experiencia. A la vez, arranqué la charla diciéndoles que Dios no puede ser contenido. Acá nos están dando contenciones, parámetros, pero siempre recordando que a la vez no puede ser contenido. Que pueden pasar cosas que salteen ciertos pasos que nosotros tenemos acá en la cabeza. Y que nos tenemos que preparar para eso porque la religión nos formateó así. Paso 1, paso 2, paso 3. Pero en el reino de Dios, a veces del paso 1 se va al paso 5. Y Dios no te pide permiso para eso. Y si nosotros seguimos con la mentalidad religiosa, vamos a decir, no, ¿qué pasó acá? Venía el paso 2. Vamos, Señor, respete. Eso es lo que hacían los fariseos. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo que sanar a un ciego? Pero sanar a un ciego es maravilloso, es el poder de Dios. No, hoy es sábado. ¿Ves qué ridículo? ¿Ves que cuando vos sos religioso no podés, con Jesús no se puede caminar desde una estructura religiosa? Entonces, tenemos parámetros, pero a la vez entendiendo que Dios se puede salir. Y a la vez, no es que Dios se contradiga. A la vez vos vas a notar que todo está unido, solo que los pasos se dieron a la manera de Dios y no a nuestra manera. Al final vas a unir los cabos y vas a decir, aquí hay experiencia, revelación y palabra escrita. Perfecto. Solo que no se dio del modo que vos esperabas, pero se dio. Eso es lo que hay que supervisar. Mira, viene Pedro a la casa de Cornelio. Entonces, ¿cuál es la mentalidad de Pedro? Pedro es judío, viene de formación judía, a la vez se encontró con Cristo, recibió el ministerio que le fue dado por Cristo, de apóstol. Él tiene que estar en los inicios de la iglesia y a eso se dedica Pedro. Pero no te olvides que viene formateado con la mentalidad religiosa judía. Entonces ahora Dios tiene que hacer que su reino no se circunscriba solo a Israel, sino que esto tenía que ir hacia todo el mundo, hacia todo el mundo, hacia todo el mundo. Lo dejó claro Jesús.
id y haced discípulos a las naciones. No les dijo solo judíos, solo Israel. No, naciones. Es más, la palabra donde dice id y haced discípulos a las naciones es a las etnias, a los distintos grupos étnicos de todo el planeta. Bien. La otra palabra es id y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces esto es para todos, no solo judíos, no solo Israel. En Hechos les dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos, ¿dónde? Jerusalén, Judea, Samaria, que ya Samaria era desde lo religioso los enemigos de los judíos. Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Jesús fue claro, ¿este evangelio del reino es solo para judíos? No. ¿Se circunscribe en Israel? No. Pero Jesús cuando vino a predicar el reino, ¿a dónde vino? A Israel, a los judíos. ¿Ves? Entonces, de alguna manera está contenido el evangelio ahí, pero no se puede quedar ahí. Como Dios es contenido en el arca del pacto, pero no está circunscrito a esa caja. Como el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, pero Él no lo limita mis límites de la piel. No es que el Espíritu Santo está haciendo fuerza para salir y no puede. No, Él sale. Fluye. Amén. Diga conmigo, a Dios nada lo contiene. Bien, entonces necesito ahora que a 3 personas le dejes claro este axioma. A Dios nada lo contiene. 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 ¿Por qué es importante que agarremos esto? Hermanos, porque se vienen cosas de Dios tan tremendas que te va a dar vuelta la cabeza. Y si yo no te preparo con esto de parte del Señor, vamos a terminar o en un neuropsiquiátrico o descreyendo todo, confundido. No, tranquilo. El reino de Dios es maravilloso, pero es muy grande. Y todo lo de Dios no puede ser contenido. ¿Me sigue? Bien. Entonces llega Pedro y antes de entrar a la casa de Cornelio, Cornelio no era judío, pero sí quería servir y conocer al Dios de los judíos. Pero más que nada, ese nuevo mensaje que de los judíos estaba surgiendo y que no tenía que ver con la religión, con la tradición, con la religiosidad farisea. No, él había escuchado lo que estos otros judíos andaban predicando, de Jesús, del amor de Dios, del reino. Pero a la vez, el único contacto que Cornelio tenía con ese Dios era con ministros, era con hermanos judíos, pero él no era judío. Ahí había un problema, porque a la vez esos hermanos, como recién empezaba la iglesia, tenían cierto problemita con la estructura religiosa. Entonces, acá hay alguien que quiere ser parte de la comunidad que sigue a Cristo. Amén, qué bueno, pero no es judío. Bueno, entonces, que se haga prosélito. ¿Qué era prosélito? Bueno, Dios santo, ¿ves que estoy? Señor, ayúdame. Ustedes díganme si usted dice, pastor, paremos ahí porque estoy perdido. Me dicen y vamos retomando, pero trate de seguir que ya vuelvo. Vamos a dividir el Viejo Testamento del Nuevo Testamento. ¿Ok? En el Viejo Testamento hay un montón de gente como Moisés, Abraham, David, Salomón, Josué, José, Jacob, bueno, héroes de la fe. Yo les pregunto a ustedes, ¿esa gente fue salva? Y no nos vamos a ir hasta que no me conteste. Los que creen que sí, digan sí sin miedo. ¿Sí? ¿Por qué? Si Jesús no había muerto todavía. Ahí está, la fe
La fe que puede ir para atrás y puede ir para adelante. Nosotros estamos en otra época, Nuevo Testamento, la gracia. Creemos en algo que Jesús hizo hace 2000 años. 2000 años y lo creemos. Amén. Porque la fe puede ir para atrás. Pero en el caso de ellos, la fe fue para adelante, creyendo en el Cordero que habría de venir. ¿Y cómo era alimentada esa fe? Con los sacrificios de los corderos que iban haciendo, pensando en el Cordero de Dios que iba a venir. Hasta que un día Juan el Bautista dice, señores, he aquí el Cordero de Dios. Qué lindo eso, ¿no? Qué maravilla. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, ok. Entonces, ellos creían en el Cordero de Dios, en el Mesías, y por la fe eran salvos. Pero todavía no había llegado Cristo y no había llegado el Evangelio del reino. La cápsula que ellos tenían, el parámetro que ellos tenían en el Antiguo Testamento era la religión, porque después lo transformaron en una religión judía. Entonces, como lo que tenían ellos era la ley, entendían que todo el que quiera acceder a eso, bueno, va a tener que pasar por acá. Se va a tener que hacer de nosotros. En esas épocas, y todavía hoy, aquel que quiera servir y seguir al Dios judío, pero no es judío, entonces hay una manera, y es convirtiéndose al judaísmo, aunque no es judío de nacimiento. A eso se los llama prosélitos. Todos los que quieren participar de la religión judía, aunque no son judíos, prosélitos. Entonces se los circuncida, se los hace guardar la ley. Ellos no son judíos de nacimiento, pero son prosélitos. ¿Ok? Bueno, volvamos a la historia. Cornelio quería seguir a Dios. ¿Cuál es el único contacto que él tiene para llegar a Dios? Los hermanos de la comunidad judía. Pero estos hermanos, aunque habían recibido a Cristo, habían escuchado el reino, era el mensaje de Cristo, todavía estaban formateados con la estructura religiosa. Entonces, ¿qué le ofrecen a Cornelio? Bueno, hacete prosélito. Entonces Cornelio empieza a buscar a Dios y hay dos acciones que dice la Biblia que él hacía. Daba ofrendas y hacía oraciones. O sea, él siguió las indicaciones de la estructura religiosa judía, presentando las ofrendas, presentándole a Dios oraciones. Y dice que Dios las recibió. ¿Amén? Entonces diga conmigo, ciertas estructuras religiosas pueden servir para que la gente se acerque a Dios. Y eso es lo que pasa hoy día con las religiones. Pero no significa que ahí está el meollo, que ahí va a avanzar, hermano. O que ese sea el camino. El camino es Cristo. Bueno, entonces Pedro viene y ya se para en la puerta y dice, antes que nada, quiero que quede claro que para un judío entrar a la casa de un pagano es una abominación. Pero bueno, permiso. Ya empezamos mal. Cornelio se la bancó porque había un propósito de Dios con Cornelio. ¿Pero otro se lo bancaría? Entonces no va a andar, la extensión del reino no va a andar con esa mentalidad. Entonces, ¿qué hace Dios? Le rompe ese parámetro. Entonces empieza Pedro a enseñarles, porque para eso fue a la casa de Cornelio. Dios le había dicho que vaya a compartirle la palabra. Pero Pedro cuando llega, lo primero que dice es su religión, no la palabra. Entonces Dios dice, vamos a tener que romper esto. Dios es un Dios de orden. Pero cuando nosotros, por estar abrazados a contenciones religiosas, no dejamos que Dios se manifieste, Él va a romper esos órdenes. Porque el que lo había enviado a Pedro era Dios. Pero ahora Dios lo va a pasar por encima a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro macañó. Cuando llega a la puerta y dice, yo como judío es abominación. Eso no fue lo que Dios le mandó a decir. Dios lo mandó con la palabra, pero antepuso la religiosidad.
Después, cuando se quiere poner a enseñar, Dios tiene que actuar. Los que conocen la historia, ¿qué fue lo que pasó? Fueron llenos del Espíritu Santo. Dice Pedro, yo estaba enseñando y cayó el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lengua. No esperó a que termine la prédica. ¿Por qué Dios tuvo que hacer eso? Lo lógico era, volvamos al parámetro, palabra escrita, revelación, experiencia. Lo lógico era seguir el parámetro de contención, pero aquí tuvo que romper. ¿Por qué? Porque él lanzó primero su prejuicio cultural religioso. ¿Y qué es lo que pasa con ese prejuicio? Imagínense que ustedes, todos ustedes son los que estaban reunidos en esta casa de Cornelio. Imagínense que yo agarro el micrófono y les digo, bueno, ahora les voy a compartir una palabra, pero antes, muy importante que sepan ustedes que estar acá con ustedes para mí es una abominación. Bueno, todo lo que yo diga después, ¿cuántos me van a poder seguir? Es difícil. Es difícil porque vos estás sentado así, sí, le decía al otro, ¿yo entendí bien? ¿No nos insultó este desgraciado? Sí, dijo que somos abominación. Mirá vos. Y yo ahí enseñando de las cosas de Dios, pero tu corazón ya se cerró. Entonces tuvo que venir el Espíritu Santo de Dios. Porque Pedro era una herramienta de Dios, pero se equivocó en eso. Diga conmigo, las equivocaciones de la estructura religiosa pueden afectar el corazón de los oyentes. Y hermanos, en este último tiempo, Dios necesita que todo este planeta oiga el Evangelio. Entonces no podemos cometer ese error. Si llegamos a cometerlo, Dios se va a encargar de pasar por encima. Entonces ellos tuvieron la experiencia del Espíritu Santo y los sorprendió a ellos y los sorprendió a Pedro. Entonces ahora Pedro vuelve a Jerusalén y le dicen, che, contanos cómo te fue con esa gente pagana que dice que quiere seguir a Cristo. Dice, no sabés. Yo estaba predicando y cayó el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. Y los otros apóstoles, ¿cómo que hablando en lenguas? ¿Por qué no se los impediste? ¿Ves? Entonces no era solo Pedro, era un sistema. Y Pedro le responde, ¿y qué voy a impedirle yo al Espíritu Santo? Si Él los quiere bautizar, ¿quién soy yo para impedirlo? Ahí estuvo bien Pedro, Una de cal, una de arena. Bueno, bien Pedro ahí. Gloria a Dios. Portémonos bien porque un día lo vamos a encontrar y va a decir, ¿qué predicaban ustedes? Diga conmigo, necesitamos parámetros, pero no creer que esos parámetros son rígidos. Diga conmigo, nada puede contener a Dios. ¿Lo está agarrando? Ok. En Casa MCN estamos viviendo una renovación del reino. Pero está pasando lo mismo que en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva tenía una renovación del reino. Fueron llenos del Espíritu Santo y tenían una tarea tremenda por delante, pero a la vez tenían la estructura religiosa. Y esa fue su lucha. Tuvieron que hacer un concilio y ver qué hacemos con los paganos que quieren ser parte, con los gentiles, ¿no? Que quieren ser parte, y tuvieron que ponerse de acuerdo en eso. Ahí está en el libro de los Hechos. Finalmente Dios levanta un apóstol que, siendo el fariseo de los fariseos, terminará convirtiéndose en el ministro para los gentiles. Un tipo que su formación religiosa le dice que solo Israel y nada más que Israel vale delante de Dios. Ahora Dios lo va a usar para amar a los que no son israelitas, no son judíos, incluyéndonos a nosotros. Porque nuestro ministro cabecera, hermano, de la iglesia es el apóstol Pablo. Tremendo, ¿no? Se diga conmigo, los parámetros nos ayudan en el orden, pero, diga conmigo, pero nada puede contener a Dios. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, Martín, ayúdame, vamos a ir cerrando. Lo que yo les voy a decir ahora va a ser solo un poquito y va a quedar para que después sigamos. Pero
va a ser una especie de parámetro. Pero recordá que no son parámetros rígidos y que nada puede contener a Dios. Así que desde esos parámetros Dios puede fluir y salirse y hacer como Él quiere. No es que Dios hace lo que quiere, no, pero sí hace como Él quiere. Y si nosotros entendemos eso, vamos a funcionar bien en el reino. ¿Amén? Ok. Los 4 evangelios que encontramos en el Nuevo Testamento, San Mateo, a ver ustedes, San Marcos, San Lucas, San Juan. Ok. Los 4 evangelios son el parámetro, conforman el parámetro del evangelio de Jesucristo. Recordando siempre que los parámetros sirven para tener una contención, pero nada puede contener a Dios. Entonces no sea rígido, no lo tome con mente religiosa, pero sí comprenda que tenemos una contención, un parámetro para cierto orden en nuestra manera de comprender el reino y de predicar del reino. El evangelio de Jesucristo es el que tiene que ser predicado. Amén. Ese evangelio está contenido en las 4 perspectivas de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando sucede un accidente, si vos escuchás a un solo testigo, él te va a contar desde su perspectiva. Entonces no es que te esté mintiendo, lo que él te dice es verdad, pero no es toda la verdad, porque él lo estaba viendo desde este costado, desde esta perspectiva, en el tiempo que él agarró la situación y con los ojos que él lo vio. Tomalo, es un testigo, pero no es todo lo que ocurrió. Hay un montón de cosas que ocurrieron y los ojos de este testigo no lo captaron. Pero entonces puedo tomar el testimonio de otro testigo que vio la situación desde otro lugar, desde otra perspectiva. Y me amplía el panorama. ¿Me siguen? Pero puedo tomar un tercer testigo que lo vio de allá y un cuarto testigo que lo vio de allá. Esos son los 4 evangelios. Son 4 perspectivas de la vida y el ministerio de Jesús para que nosotros tengamos un cuadro ampliado de lo que realmente pasó. Aunque San Juan dice, si tuviéramos que escribir todas las obras de Jesús, no alcanzarían los libros de todo el mundo. Pero bueno, a Dios le bastó con que haya 4 perspectivas para contener el evangelio de Jesús. Y ahora anote esto, por favor. Romanos es la extensión del evangelio a los gentiles. Entonces, yo tengo 4 perspectivas del evangelio de Jesucristo en un contexto judío, en una idiosincrasia judía, bajo una influencia religiosa judía. Amén. Pero hay un tema, nosotros no somos judíos. Entonces hay un montón de cosas de ese contexto, de esa idiosincrasia, que no van a encajar con nosotros porque no somos de esa raza. Pero entonces aparece el apóstol Pablo, Dios lo levanta para llevar este evangelio a los gentiles. ¿En cuáles de los libros que escribe Pablo está explicado el evangelio para los gentiles? En el libro de Romanos. Entonces ahora le agregamos la 5ª perspectiva, el 5º elemento para el evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, los 4 evangelios y Romanos. Los 4 evangelios y Romanos. Hermanos, yo quiero invitar a todos a que nos pongamos a leer en casa los evangelios y el libro de Romanos. Léalo tranquilo, el tiempo que le lleve, pero léalo y léalo y léalo y empapémonos del evangelio de Jesús, contenido en los 4 evangelios y en el libro de Romanos. ¿Amén? Bien. El link que hay entre los 4 evangelios y el libro de Romanos, el link que hay es Mateo capítulo 13. Anótelo por favor.
Mateo 13. Es una serie de parábolas donde Jesús empieza a explicar de cierta manera el reino. ¿Y por qué necesitamos este link? Porque nosotros no somos judíos. No entramos en la perspectiva, en la idiosincrasia judía. Nosotros somos gentiles, pero a la vez viene este evangelio del pueblo de Israel. A la vez dice la Biblia que nosotros tenemos que ser verdaderos israelitas espirituales. Es decir, yo tengo que asegurarme de obtener la salvación y ser parte del pueblo de Dios. El pueblo de Dios comenzó con la elección que hace Dios de un pueblo de entre todas las naciones de la tierra, eligiendo al pueblo más débil, al más pequeño, al más vulnerable, Israel. Del mismo modo, un día Cristo nos eligió a nosotros, porque está escrito: no me escogisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Y nosotros tenemos que ser parte de ese pueblo, dice el libro de Pedro. Somos el pueblo escogido por Dios, nación santa, real sacerdocio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo necesito la genética israelita. Necesito fluir en la genética de Abraham. Aunque yo no nací en Israel y no tengo sangre judía, yo fui llamado a ser parte del pueblo de Dios siendo un gentil, en este caso siendo argentino. Entonces voy a comprender al apóstol Pablo, porque él es un apóstol a los gentiles. Pero a la vez necesito los 4 evangelios que contienen el evangelio de Jesucristo, que tiene una perspectiva judía. Por lo tanto, el link entre ambos es lo que me va a ayudar, es lo que me va a abrir la cabeza para recibir la plenitud de esta revelación. ¿Cuál es ese link? Mateo capítulo 13. Y en ese capítulo hay un versículo que es el versículo 30. Y dice: dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y el tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Y esto es palabra de Dios. Esta es la parábola de la cizaña. Y dice que esto es semejante al reino. Y lo que dice es que Dios nos sembró acá en la tierra. Pero también el enemigo vino y sembró acá en la tierra. Entonces, en esta tierra, diga conmigo, en esta tierra hay escogidos de Dios que pertenecen al reino. Diga, y hay otros que pertenecen al enemigo. ¿Verdad? Nosotros somos esos escogidos del reino. Pero fuimos sembrados. Y si fuimos sembrados, es porque tiene que haber una cosecha. Y luego, dice ahí, luego, Dios envía a sus ángeles para agarrar a los que Él sembró y llevarlos a su granero. Eso viene pronto. Diga conmigo, fuimos sembrados porque tiene que haber una cosecha en este mundo. Y hermanos, la última gran cosecha viene pronto. Entonces tenemos que saber un montón de cosas con respecto a esto. Y eso lo predicaremos en las próximas reuniones. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra hermosa. Gracias porque estás abriéndonos los ojos a tu verdad. Y, Señor, en esta noche, unido a mis hermanos, quiero darte gracias al descubrir que somos escogidos tuyos. Qué lindo es saber eso. Me cambia la vida saber eso.
¿Cuántas sesiones de psicología se ahorraría alguien que comprenda que fui escogido por Dios? Que soy un escogido del reino de Dios. Y que fui sembrado en esta tierra con un propósito. Señor, en esta noche, además de darte gracias por esta hermosa verdad que se nos revela, quiero orar con mis hermanos pidiéndote que nos abras los ojos, que se nos revele el reino, Señor, el evangelio del reino, que se nos revele tu palabra, Señor, que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Vengo a pedirte, unido a mis hermanos, en oración, Señor, juntos. Muéstranos, revélanos, Señor, ábrenos los ojos para ver el reino y entrar al reino y finalmente heredar el reino. Señor, yo puedo notar cómo a la gran mayoría de mis hermanos les ha agarrado desánimos, desganos, están en cierta pasividad, cierta inacción, como dormidos, como inactivos. Porque este mundo se encargó de hacerles ver cosas del mundo que finalmente los desaniman. Porque muchos de mis hermanos, Señor, están mirando todo el día por la ventana de las redes sociales lo que tiene aquel, lo que tiene el otro, lo que hace aquel, lo que hace el otro. Y Babilonia, que es especialista en confundir y mezclar todo, ha confundido y ha mezclado, Señor, las ideas, los pensamientos en la cabeza de muchos creyentes. Y empezaron a dejar de creer y a mirar que pareciera que la vida de los impíos es mejor, que parece que el que no tiene temor de Dios prospera, y que los que buscamos de ti y queremos hacer las cosas bien, todo se nos traba, nada sale bien. Y tengo a muchos de mis hermanos, Señor, desanimados. Yo te doy gracias porque tú nos dejaste la palabra. Y me muestra tu palabra, Señor, que al salmista David le ocurrió igual. En un momento, mirando lo que hacían los impíos, la vida de los impíos se desanimó. Pero dice tu palabra, Señor, que él estuvo desanimado hasta que entré en el santuario de Jehová. Señor, esta noche yo te pido que le concedas a esta casa, a mis hermanos, que entren en la presencia de Dios, que entren en el santuario. Señor, concédeles que puedan ver y puedan entrar en el reino. Y cuando se les revela el reino, Señor, les pasará igual que a David. Comprenderán que la vida de los impíos, por más próspera que parezca, es una lástima, es una pena, es una perdición. Que los hijos del enemigo también fueron sembrados en este mundo. Pero Señor, nosotros tenemos el privilegio de ser hijos de Dios, hijos del reino, sembrados en esta tierra para un propósito extraordinario. Así que ya no miraré lo que el mundo hace o deja de hacer. Hoy, Señor, ponemos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¡Aleluya! Hoy vuelvo a ver el reino y su justicia y a levantarme como un hijo del reino que fue sembrado para una cosecha impresionante en este planeta. A ti te ha placido, Señor, sembrarme aquí. Podríamos haber sido creaciones tuyas para ir a otros lugares, a otras dimensiones del universo o a otros planetas, pero a ti te plació hacernos humanos para sembrarnos aquí. Y hoy levanto mis manos, aleluya, ante mi Dios,
¿Cuántos me acompañan a levantar su mano? Hoy levantamos nuestra mano como gente que está entendiendo el reino. Y levantamos manos santificadas, justificadas por la sangre del Cordero de Dios. Y como hijos del reino sembrados en esta tierra, levantamos nuestra fe, aleluya. Levantamos nuestra mirada, puestos los ojos en Jesús. Y aun cuando vemos lo que está ocurriendo en el mundo, nos erguimos, levantamos la cabeza porque nuestra redención se acerca. Y no me importa lo que esté pasando hoy en nuestras vidas terrenales. No me importa porque estamos de paso, porque estoy preparado para tener abundancia como para pasar escasez. Estoy preparado para pasar por valles, por desiertos. Estoy preparado para pasar por un mundo sin que este mundo me sea simpático a mí. Estoy preparado para recibir la hostilidad de un mundo que no ama a los hijos de Dios. Pero levanto mis manos para creer que tengo un propósito eterno. ¡Aleluya! Que fui sembrado en esta tierra por un rato. Que mi Padre me prestó para este mundo por un rato. Y ese rato lo voy a aprovechar. Ese rato voy a extender el reino. Voy a predicar de Jesús. Voy a llenar del amor de Dios ahí donde Dios me sembró, para la gloria de tu nombre. Así que nada, mueva esas manos arriba y repita conmigo: nada, nada, nada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Diga conmigo: pertenezco al reino, soy hijo del reino, escogido del reino, con un propósito en este mundo, y lo voy a cumplir. Grítalo: lo voy a cumplir en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Levantemos aplausos de victoria esta noche. Vamos, vamos, vamos. El reino se nos está revelando. El reino de los cielos se ha acercado. Levanten ese aplauso y con el sonido de esa alabanza rompemos ataduras de desánimo, de angustia, de desilusión, de decepción. Que nada de este mundo te distraiga. Alaben a Dios en ese aplauso. Soy hijo del reino. Fui sembrado acá. Estoy de paso. Que nada me distraiga. Gloria a Dios, gloria a Dios.